bienvenido. Primera vez por acá, ¿no? Por esta radio, sí. Bueno. Aquí en este estudio, sí. Bueno. Hemos tenido alguna conversación por teléfono, pero Claro. en los estudios, primera vez. Comenzamos a desarrollar el tema en cuestión, ingeniero. Tiempos difíciles, ¿se podría titular la actualidad en cuanto a lo agronómico? Sí, la verdad que estamos en un momento complicado. Bueno, veníamos charlando fuera del aire. Veníamos muy bien, habíamos, más allá, vamos a hacer un poco reconto del inicio de la campaña, todos teníamos miedo, el pronóstico era de niña importante, la primavera iba a ser muy dura según los pronosticadores más importantes o los más reconocidos que uno sigue, y bueno, cuando pasamos la primavera y llegamos a fin de año con muy buenas condiciones, creíamos que habíamos zafado, y enero nos pegó muy fuerte. En la zona, desde la última lluvia importante, lo tuvimos el 23 de diciembre y de ahí en adelante, estamos a 6, 7 de febrero, tenemos 18, 15, 20 milímetros, depende de los lugares, con 2 olas de calor muy fuerte que está afectando, digamos, en forma muy importante a los cultivos. Obviamente, cada cultivo con su ciclo y su golpe que va a tener de producción en distintas formas, pero complicado hoy. Hoy complicado y deseando fuertemente que este pronóstico de lluvia que están dando para el martes a la noche, miércoles, sea importante. Bien. Hablaste de ciclos. ¿El maíz zafó? El maíz zafó bastante. Nosotros tuvimos septiembre no nos llovió en la zona, entonces la última lluvia para sembrar maíz fue la famosa tormenta Santa Rosa del 31 de agosto. El que pudo sembrar ahí sembró los primeros días de septiembre. Ese maíz está definido, ese maíz está de 10, es un maíz de muy buena producción. El problema que es ese maíz que se sembró en esas fechas representa un 20, un 25% de lo que se pudo sembrar. Claro, porque recordemos que en el inicio de la siembra del maíz no estuvo esa lluvia bendecida que llegó casi de sorpresa, ¿no? No, fue esa lluvia que hablamos de fin de agosto, que llovieron 20, 25 milímetros y que fue irregular también. Entonces, aquel que pudo sembrar en aquella fecha sembró. Te repito, eso más o menos pensamos nosotros, un 20, un 25% de la superficie que está definida, que ya está en madurez fisiológica y le queda perder humedad para entrar a cosechar, que al ritmo que vamos, a lo mejor fin de mes, primero día de marzo, vamos a tener la cosecha de ese maíz, pero ya está definido y está muy bueno. Y el otro 70-80% se sembró con las lluvias de octubre. Ese maíz también ya está definido, pero ese maíz sí perdió algo de producción. De todas formas, creemos que aún perdiendo algo de producción va a ser una cosecha relativamente normal la siembra de octubre. Bien. Eso en cuanto a maíz. Hasta maíz, sí. De primera. Después tenemos lo que es maíz tardío, que este año, esta campaña, se redujo mucho la superficie vía efecto, bueno, vos lo has charlado mucho en tus programas, vía efecto daño chicharrita del año pasado. Claro. La gente se asustó mucho, con mucho temor, y se redujo mucho la siembra tardía. Y bueno, y la siembra tardía está en este momento en floración, en el momento es el momento crítico, que necesita agua. Y no lo tuvimos, no tenemos reserva, está sufriendo mucho, así que ahí las pérdidas pueden ser importantes. Vos sabés que yo hablo de dos cuestiones casi fantasmagóricas, en el sentido de, no voy a hablar con vos del dengue, que todo el mundo compró off y no llegó, pero también todo el mundo preveía la chicharrita y tampoco llegó. ¿Por qué la chicharrita no llega cuando se preveía agronómicamente que íbamos a tener el efecto que fue raro el año pasado, porque la chicharrita es del norte del país, pero de todas maneras que parecía que había llegado para quedarse? ¿Qué es lo que eliminó la posibilidad de la chicharrita en nuestra zona? Mira, nosotros hoy con el diario El Lunes podemos decir que la pegamos, porque cuando digo nosotros digo el departamento técnico de la cooperativa, porque aconsejábamos a muchos productores que siembren maíz tardío, porque no creíamos que este año no iba a haber problema de chicharrita, debido a varios factores, en nuestra opinión, ¿no? Tuvimos temperaturas un invierno mucho más crudo que otros años, inclusive lo importante fue que heló temprano en el norte del país, donde eliminó plantas guacha de maíz en el norte muy temprano. Claro. Entonces la chicharrita ha perdido la posibilidad de permanecer en esos hospedantes de maíz, y por lo tanto no pudo
multiplicarse y mantener su población. Su población se redujo drásticamente y eso hizo que recién ahora están apareciendo, con este problema de la chicharrita, se creó una capturas para captura de chicharrita de varias instituciones, entre ellas el INTA, desde el norte hasta el centro-sur del país. Entonces se va monitoreando semanalmente la presencia de chicharritas en la captura de las trampas. Y recién ahora, en el fin de enero, principio de febrero, empezó a aparecer en el NEA y en el litoral algo de chicharrita. Para la zona nuestra ya no nos va a afectar. No nos va a afectar. Lo único que faltaría, digamos, ¿no? En el panorama que tenemos, que llegue la chicharrita. No, chicharrita no. Este año no vamos a tener problema. De todas formas, el año pasado fue un golpe muy fuerte, pero hablando con gente de INTA, que está especialista, la gente en entomología que era de INTA Marco Juárez, hace tanto Fernando como Emilia, que son lo que están, Fernando Flores como Emilia Balbi, que están en la parte de entomología. Explicamos a la gente que entomología tiene que ver con la parte de insectos, digamos, bichos, plagas. Los bichos que llamamos nosotros. Bueno, bichos. Ellos comentaban que hace en 2013-2014 que la vienen estudiando la plaga, que siempre hay presencia en la zona, en cantidades que no generan problema, y el año pasado la explosión que hubo fue absolutamente anormal, nos tomó a todos por sorpresa y nos pegó muy fuerte. Por eso ese miedo que hablábamos antes del productor que tuvo ese problema el año pasado, y en algunos casos la reducción de rinde fue muy importante, y este año retrajo la siembra de maíz, ¿no? En Agricultores Federados Argentinos hablaste obviamente de lo que tiene que ver con el equipo técnico, que había estudiado esto, y ese equipo técnico hoy, con respecto al tema plagas hacia la soja, este clima, esta situación, ¿favorece el ataque de las mismas o la posibilidad de existencia de esas plagas en la soja, por ejemplo? Sí, en soja, mirá, se da una situación muy rara porque hoy estamos casi con muy poca presencia de plagas, donde normalmente uno diría hace 40, 50 días que no llueve o llueve muy poco y tenemos ola de calor, la presencia de plaga tendría que haber sido mucho mayor de lo que es. Gracias a Dios se mantuvo tranquilo y tenemos las plagas típicas de sequía. En años seco y caluroso aparecen plagas que son, mucha gente no lo va a conocer, pero son arañuelas, trips, que generan una deshidratación de la planta que se mezcla con el síntoma que es una sequía, digamos. Pero en términos generales el año desde el punto de vista plagas viene bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Sí, bueno. Eso se podría llamar como el factor positivo de la cuestión. Sí, sin duda, porque, primero te genera una reducción de costo, claro. Ni hablar. Segundo, mientras menos intervenís en el cultivo desde el punto de vista químico, mejor. Se produce en el tema plaga un equilibrio, el control biológico, insectos benéficos que controlan a las plagas, así que mientras menos toquemos los cultivos en el tema insectos, mejor. Saliendo del día a día, yo te escuchaba hablar con respecto al estudio que había hecho el equipo técnico, con respecto también a la chicharrita y estas cuestiones. El ingeniero agrónomo hoy, teniendo en cuenta que el productor se ha transformado en una empresa, más que en un productor específico, que tiene que ver muchos factores, se transforma prácticamente en un gurú, una mezcla de gurú, adivinador, psicólogo. Es un proceso que ha aumentado el abanico de tareas que realizan, ¿no? Sin ninguna duda, vos lo dijiste, hoy el productor es un empresario. El productor empieza su campaña, ya hoy tenemos gente definiendo la campaña 25-26, diagramándola. Mirá. Cuando digo uno, digo el ingeniero agrónomo en términos generales, pasa a ser un asesor integral del productor, no solamente en la planificación de la siembra, sino en la planificación de compra de insumos, en la planificación de venta de granos, siempre en concordancia con el productor, analizando el mercado, venta a futuro, calzar operaciones a futuro. Claro, pero siempre hablamos, el ingeniero agrónomo siempre habla sobre variables probables, posibles, porque hay factores que no maneja ni el productor y menos el ingeniero agrónomo, ¿no? No, seguro, obviamente, esto estamos hablando de ciertas probabilidades que se pueden llegar a cumplir, o no. Claro. Uno se maneja con esas probabilidades y el productor también, obviamente, ¿no? Lo que uno trata de disminuir el riesgo, siempre
la producción agropecuaria está asociada directamente al riesgo de todo tipo, climático, de mercado, riesgo de mercado. Uno dice riesgo de mercado, por ahí el país es endeble, digamos, en un montón de cuestiones económicas, y cualquier circunstancia que ocurra en el mundo lo afecta fuertemente. Y bueno, y el productor tiene que estar también atento a esas posibilidades para tratar de calzar. Cuando digo calzar, digo fijar su producción en ventas, como para asegurar un piso de precio, por ejemplo. Bueno, son todas medidas que uno va analizando juntamente con ellos. En un escenario en el cual es protagonista, pero no es el protagonista que decide, como hablábamos recién, generalmente los factores que influyen son la negociación de los gobiernos de turno con los exportadores, con los grandes que manejan el negocio, porque hay exportadores que están dentro del juego pero que no mueven el amperímetro. No. Con los 3 o 4 grandes que manejan la cuestión, y además sin manejar ni siquiera el precio. O sea, es un análisis difícil de realizar. Es difícil de entender para aquel que no está en el rubro. Te escuchaba vos hace unos días hablando con Marcelo el tema con Gabriel, en el programa de Gabriel, en el tema que vos tratabas de explicarle cómo fueron la reducción de las retenciones. Por ejemplo. Y bueno, y en realidad, yendo a la práctica, el productor no es el primer beneficiario de esto, y son beneficiarios los 3 o 4 grandes exportadores que tiene. Que van a determinar, en el caso que tengan obligatoriedad de entregar la mercadería de negocios pasados, porque le explicamos a la gente que tiene 365 días para entregar la mercadería, el exportador que ya fijó el negocio. Vos hiciste el negocio con la nada misma, y tenés que esperar, o podés esperar 365 días el producto. Por eso el productor también va a haber sido beneficiado cuando el exportador decida tomarle el producto. Sí, inclusive, bueno, tiene una fecha de caducidad de esto, que junio. Sí. El productor en general hoy, en términos generales, va a vender a aquel productor que necesite para cubrir sus deudas, pero si no, tampoco no es vendedor hoy el productor. No sería vendedor en términos generales, y no está mal. Porque por ahí se lo critica porque se lo trata al productor de especulador y en realidad defiende su producción. Es como cualquiera de nosotros que qué sé yo cobro un sueldo y que me obliguen a gastar el sueldo en los 10 primeros días. Y a lo mejor decidirlo o si no, si tenés reserva lo ponen en un plazo fijo, o sea, una inversión que a vos te convenza. O lo usás cuando vos podés y cuando te conviene. Bueno, trato de hacer un ejemplo gráfico con algo muy sencillo, que es pero bueno, es lo mismo, el productor tiene. Y hoy más que nunca, porque el mercado está expectante de situaciones que parece van a ocurrir que no ocurren. Hablo que, por ejemplo, de una posible devaluación, hablo de la guerra Trump-China. ¿Sí? Vos vas viendo lo que tiene que ver con distintas variables. Lo climático ni hablar. ¿Cuánto va a impactar la producción en Argentina? Que no es tan importante hoy la Argentina, lamentablemente. Si vos te acordás, en el año 22, en la sequía importante del año Niña, tuvimos la mitad de producción de soja, y en el mercado mundial no impactó. Nada, porque cero. Brasil tapó de soja al mundo. Claro. En la región, el que verdaderamente mueve el amperímetro del pasamos a ser secundario totalmente como país, digo, de 10 años a esta parte. Argentina 10 años atrás era fuerte en el mercado de soja. Hoy no te digo que no es fuerte, pero perdió muchísimo protagonismo. Y bueno, y en Brasil, la zona sur de Brasil está complicada también desde el punto de vista de producción. Eso sí puede impactar en el mercado. Digo, son todas variables que el productor tiene que analizar para fijar o tratar de comercializar su cosecha, ¿no? Hablando de eso, el productor comienza a ser consciente del valor agregado en origen, de que tanto se habla, que Agricultores Feroz es un gran ejemplo porque tiene procesadoras y hace productos propios, y sin lugar a dudas la cooperativa es uno de los ejemplos en la Argentina de valor agregado, pero el productor se tiene que convencer. Por ejemplo, con Jorge Brunori siempre hablamos de agregarle valor a la producción porcina a través del maíz, y que el maíz quede para poder exportar mucho más dólares. Hoy el productor ¿está viendo eso o ve la urgencia del día a día? Mira, el productor ve eso hace mucho tiempo. Lo que pasa que, y ha pasado en muchos ejemplos en la zona, de gente que ha invertido en determinado ingreso, y las reglas de juego le cambian tan rápido y tan imprevistamente, que por ahí eso frena a tomar decisiones. Si nosotros tuviéramos como país políticas no lo hablo desde el punto de vista del gobierno. No es cuestión ideológica, esto es técnico. Exacto. Esto es técnico. Si el país tuviera política
4, 5, 6 políticas a mediano plazo que no se que puedan sean tocar. cuestiones de estados, como existen en la mayoría de los países serios del mundo, Sí. las inversiones serían absolutamente distintas, en una opinión personal, ¿no? Ujú. Pero habría mucha posibilidad en la zona nuestra, por ejemplo, de inversiones que generarían empleo, sin ningún lugar a duda, ¿no? Hoy Agricultores Federados Argentinos están en un gran momento. El sistema cooperativo vuelve a tomar importancia, lamentablemente en circunstancias de crisis. Sí. Siempre cada vez que la crisis golpea fuerte al sector, se mira el cooperativismo con otros ojos porque tiene diferente manera de accionar en el día a día para el productor también, Ujú. ¿no? Sí. Hoy Agricultores Federados tiene una gran actualidad. ¿Cuánta gente trabaja en el departamento técnico? En Marcos Juárez, que es un centro primario importante, y en todo Agricultores Federados en el país. Mira, en Agricultor Federado en el país hoy debemos ser, a nivel técnico, ingeniero agrónomo, entre 144, 150 ingenieros, porque todos los días entra alguno y sale y se rotan, pero ese es el número en el país. Uh-huh. Obviamente que estamos presentes del centro de Buenos Aires hasta Metán, digamos, en distintos lugares, tenemos más de 100 localidades donde estamos presentes. Puntualmente en nuestra zona, nosotros formamos parte dentro de una regional que tiene Agricultores Federados, que se llama Regional 8, que conformamos la parte, para que la gente lo entienda, Ruta 9 hacia Córdoba, digamos. Desde Tortugas. Desde Tortugas hasta Pilar, tenemos Tortugas, Marcos Juárez, Belville, Villa María, Oncativo, Pilar, Río Tercero, Río Cuarto. Claro, te abrís para allá. Es una zona muy amplia. En ese grupo somos 15 profesionales agrónomos. Más un montón de otros profesionales de todas maneras, esos 150 para redondear en todo el país trabajan coordinadamente y en forma permanente. Obviamente, tenemos un departamento técnico con, bueno, vos conocés al gerente de insumos, José Luis Nardia, al encargado, al coordinador técnico, Diego Buchitari, que seguramente en algún momento lo habrás. Sí. Bueno, con ellos coordinamos, obviamente, ellos son la cabeza del departamento técnico de AFA. Jorge, querido, gracias por tu presencia y seguramente a lo largo del año, en el 2025, tanto en Radio Centro como en Televisora Regional Unimar, vamos a requerir de tu conocimiento permanentemente. Perfecto, muchas gracias a vos.